Saludos queridos alumnos, bienvenidos al tutorial sobre cómo trabajar las artes visuales. Este es el segundo video que les acabo de hacer para que ustedes puedan trabajar en sus casas. Este trabajo en particular exige composición. ¿Pero qué es composición? La composición es la forma de cómo distribuyo todos los elementos en una pintura o en un dibujo también. Ahora, ¿qué son los elementos? Los elementos podrían ser un color, una línea, una forma, una textura, una mancha. Los elementos son diferentes cosas que yo le pongo a mi pintura para que se vea mucho más atractiva. ¿Se imaginan que ustedes hacen una pintura con un solo objeto? Sería bastante aburrido. Por eso es necesario ponerle otros objetos. Así como también la composición nos ayuda a que las personas puedan entender de mejor manera lo que yo quiero comunicar. Para que la gente pueda entender qué es lo que yo quiero comunicar a través de mi pintura, lo que tengo que hacer es hacer una muy buena composición. ¿Y cómo hago una muy buena composición? Primero que todo, tiene que haber un centro de interés. El centro de interés es el elemento más importante de la obra, el elemento que llame más la atención. Siempre, en cada obra, debe haber un elemento importante. Generalmente es una persona, generalmente es una caricatura, generalmente es algo que llama la atención. Pero también este elemento, que es el centro de interés, también tiene que tener elementos subordinados. Y los elementos subordinados son más bien la variedad de elementos que hay detrás del centro de interés que hace que tu trabajo sea más rico visualmente. Aparte también de los elementos subordinados, también debiera tener variedad, o sea, diferentes elementos, que no sea solamente una cosa. Estos elementos tienen que tener unidad. ¿Y qué es la unidad? Es la forma de cómo yo uno cada uno de estos elementos para que hagan una composición, para que hagan una pintura en general y todas las cosas se vean integradas en la pintura. Aparte de eso también tenemos otro concepto que es el recorrido visual. Ahora yo les voy a explicar cómo yo puedo hacer un recorrido visual, ya que el recorrido visual se hace a través de elementos que tienen mayor peso visual y otros que no tienen tanto peso visual. Aparte del recorrido visual, aparte del centro de interés, aparte de los elementos subordinados y aparte de la variedad, también tiene que haber equilibrio. El equilibrio tiene que ver con no poner muchas cosas a un solo lado o a otro lado. Generalmente los elementos tienen que ir de igual número en toda la obra. Si tengo un elemento central, tiene que haber cosas arriba, cosas abajo, cosas a un costado, cosas al otro, pero no puede estar todo cargados a la derecha o todo cargados a la izquierda porque se va a desequilibrar. Y si un trabajo está desequilibrado, el espectador va a sentir que hay algo extraño y eso va a generar que no se pueda comunicar lo que yo quiero expresar. Los grandes artistas lo hicieron así y es por eso que nosotros podemos entender sus obras. Ahora les voy a explicar cómo yo logro que las personas puedan ver lo que yo quiero que vean. Cómo yo logro hacer un elemento que tenga peso visual. Así que prepárate, concéntrate muy bien porque te voy a mostrar cuál es la forma. Porque hay elementos que tienen mayor peso visual y otros que no tienen tanto peso visual. Bien chicos, esta vez vamos a hacer un paisaje normal, no nos vamos a complicar demasiado. Si nos vamos a preocupar por una buena composición, entonces siempre tenemos que pensar en lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un paisaje y este paisaje va a tener un árbol como centro de interés. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es hacer el árbol. Uno podría pensar, ya muy bien, terminé. Pero no terminaste porque tienes un centro de interés, ya tienes el árbol. Pero como habíamos dicho anteriormente, este árbol necesita elementos subordinados. Y los elementos subordinados van a ser los cerros. Tenemos un elemento subordinado, otro árbol acá y otro árbol acá. Ya tenemos elementos subordinados. Pero también tenemos que preocuparnos porque tenga variedad, o sea, tenga muchos elementos. Y acá es donde nos encontramos con el primer problema. El primer problema que es que los elementos que voy a poner en mi paisaje no deben quitarle protagonismo a mi centro de interés, que es el árbol. Entonces yo voy a hacer otro árbol acá. Ahora, yo digo entonces, no quiero quitarle protagonismo a mi centro de interés. No voy a hacer tantos elementos detrás para no quitarle tanto protagonismo. Pero acá nos encontramos con un problema porque una obra de arte debe tener variedad. ¿Qué significa que tenga variedad? Debe tener varios elementos alrededor del centro de interés.
y no solamente ser un solo objeto, sino que debiera ser muchos más objetos, para que diga más cosas, porque una obra de arte debe contar cosas. Si dice solamente una sola cosa, sería bastante aburrido. Por lo tanto, necesitamos hacer varias cosas alrededor para que genere un lenguaje atractivo. Por lo tanto, yo también voy a hacer un sol y voy a hacer pasto. Aún así, mi árbol todavía tiene un protagonismo como centro de interés. Y a lo mejor voy a hacer algo de tierrita. Alto, ya, hasta ahí nomás, porque si le pongo más cosas, mi árbol va a perder centro de interés, va a perder el interés de las personas. Voy a hacer también unas aves. Entonces tenemos mi paisaje con un árbol en el centro como un centro de interés. Acá tenemos el primer problema. Como está todo blanco y negro, mi centro de interés está perdiendo protagonismo. Mi obra tiene un centro de interés y tiene elementos subordinados. Tiene variedad y como todo está del mismo color, tiene unidad. Tenemos cosas abajo, cosas arriba, cosas a un lado, cosas al otro. Ojo, tengo dos elementos acá y acá tengo uno. Pero como mi árbol está más cargado un poco hacia acá, esto equipara los pesos y hace que mi obra sea equilibrada. Igual, tengo igual número de cosas arriba, como también igual número de cosas abajo. Por lo tanto, puedo decir que mi obra está equilibrada. No se va hacia acá, ni tampoco se va hacia acá. A pesar que hice un árbol grande, que tiene detalles, que le da la variedad a mi obra, esto hace que mi árbol pierda protagonismo. Por lo tanto, ¿cómo voy a lograr que mi árbol logre tener protagonismo? A través del color. Entonces, lo que voy a hacer ahora es pintar el árbol. El árbol es verde. Vamos a hacer una variación del verde entre un verde oscuro y vamos a ir poniéndole a lo mejor unos amarillos. Ahí está. Entonces tengo mi árbol que llama mucho la atención porque está todo lo demás sin pintar y ahí estoy generando mi árbol como un centro de interés. Ok, pinté mi árbol entonces, pero mi centro de interés está bastante fuerte porque todo lo demás, ¿no es cierto?, no está pintado. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Tengo que pintar lo demás entonces para que todo esté unido, para que la obra tenga unidad. Al pintar los otros elementos subordinados del mismo color del centro de interés, hago que se unifiquen. O sea, sean parte de una misma obra. Vamos a pintar los cerros de violeta. Los niños dicen que los cerros son café, pero en realidad los cerros en el fondo son más bien violeta. Y luego, no se olviden, todo lo hago en el combinador. No pinto directamente del tubo, acuérdense. De manera muy sencilla te estoy demostrando que una obra bien equilibrada y con una buena composición deberá tener un centro de interés, elementos subordinados, variedad. Acá tenemos variedad porque tenemos café, tenemos violeta en el fondo, tenemos unas rocas más oscuras, tenemos los verdes y los verdes claros. Te estoy demostrando variedad, pero también hay unidad porque todo está pintado con una pincelada, como si fuera una acuarela. Por lo tanto, todo se ve unido en una sola obra. ¿Cómo puedo lograr que mi centro de interés se note más? Puedo ocupar diferentes elementos, como por ejemplo puedo engrosar la línea del contorno del árbol, como también puedo generar a lo mejor algunos frutos de otro color, como también puedo pintar con colores más claros alrededor y dejar el árbol más oscuro. O también lo que puedo hacer, puedo pintar más oscuro todo alrededor y dejar el árbol más claro. Mi intención es que haya un centro de interés. ¿Cómo lo voy a hacer entonces para que mi árbol llame más la atención? Bueno, le voy a pintar pequeños frutos para que este árbol llame aún más la atención. Bien, de esta manera entonces mi árbol se va a notar mucho más porque tiene más elementos de otros colores. En estos momentos el árbol tiene mayor peso visual que todo lo demás. Primero, tú tienes un peso visual que es el árbol, que es lo primero que la gente va a mirar cuando vea la obra, y luego las personas van a ver los otros tres árboles que están alrededor, y luego la gente va a ver el sol, y por último la gente va a ver los cerros. Ese es el recorrido visual. Ahora, si yo quiero que las personas miren este árbol primero, lo que yo voy a hacer es ponerle otro contraste. En este caso voy a poner en este árbol 1, 2, 3. Ahora que le puse frutos al otro árbol, estoy guiando a que el espectador mire este árbol primero y después se vaya directamente a este otro árbol. Lo más probable
que las personas miren el árbol y luego miren este otro árbol y después vean el sol, porque el sol está pintado de color amarillo en un fondo que es celeste. Por lo tanto, se va a generar un contraste. ¿Qué tengo que hacer acá para que las personas no miren primero el sol y miren primero el árbol y después este otro árbol más pequeño? ¿Qué voy a hacer? Voy a pintar encima del sol para oscurecer un poco el sol. Con esta obra te estoy demostrando que cuando yo hablo de una composición me tengo que preocupar por un centro de interés y los elementos subordinados. Me tengo que preocupar también que ninguno de los elementos que está alrededor de mi árbol genere mayor protagonismo que mi árbol. El árbol es el centro de interés. Y cuando tú quieras pintar cualquier otro tipo de obra en donde aparezca una persona, una figura humana, un perro, un caballo, una vaquita, una casa, la casa es el centro de interés, el árbol es el centro de interés, la persona es el centro de interés. Todo lo demás que tú tienes que poner van a ser elementos subordinados y no pueden tener más protagonismo que el centro de interés. ¿Y esto por qué? Así como en una película hay un protagonista, en una obra también tiene que haber un protagonista. Todas las obras de arte tienen un protagonista y los otros elementos jamás opacan al protagonista. Bueno, eso ha sido todo, chicos. Esta es la forma de pintar con una buena composición. Lo he demostrado de la forma más básica posible. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Nos vemos en un próximo capítulo. Pónganle a mi video y que le vaya bien. Suerte. Adiós.